buenas noches. Eh, eh, bueno, pues mi nombre es Carlos David, ¿cierto? Soy estudiante de trabajo social y próximamente entro a estudiar artes plásticas en la Universidad de Caldas. Pues el día de hoy vengo a exponer ciertos autores, en su mayoría americanos, sobre temas, o bueno, sobre tipos de fotografía, como lo es la fotografía documental, el neodocumental, la fotografía intimista, ¿cierto? En algo que yo, o pues como que ha llegado el nombre de fotografía de inmersión. Si bien pues el formato de esto es una charla, tenemos a la moderadora Lania, entonces como que pueden ir tirando preguntas y las vamos respondiendo, ¿cierto? Para ir horizontalizando un poco la charla y que no se vuelva como Tan solo yo intimidante. hablando, sí, ¿cierto? No, pues igual yo no creo que sea una persona que intimide, pero sí, ¿cierto? No, nosotros Entonces, a ti. ah, no, eso es lo bueno de la virtualidad, ¿cierto? No se sienten los cuerpos, entonces no es como muy amenazante. Listo, entonces vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Ujú. Ahí está, venga, entro por acá. Listo, ¿cierto? Acepta ahí. Listo, Sí, ahí estamos viendo. listo. Ah, Entonces, por pues acá. vamos a iniciar con esto, ¿cierto? Como les digo, vengo a ahondar como en unos conceptos de fotografía. Vamos a denominar esto, ¿cierto? Como la fotografía de inmersión. Para hablar, digamos, de la fotografía de inmersión, vamos a hacer un recuento histórico desde ciertos puntos desde la fotografía, no tanto desde sus principios y desde la fotografía humanista, porque pues seguramente se extendería mucho la charla y no alcanzaríamos a ahondar en algunos conceptos. Entonces vamos a empezar con el nuevo documental, ¿cierto? O el neodocumental. Eh, digamos que después de la fotografía humanista, que es la que está como detrás de todo esto del nuevo documental, se viene una nueva apuesta al documental, como con unas apuestas más introspectivas, mucho más como centradas en la subjetividad del sujeto que está llevando el proceso documental y un discurso, digamos, como un contradiscurso a toda la fotografía que se venía viviendo hasta el momento, como con esa escuela francesa de Cartier-Bresson o del mismo Robert Capa con sus fotografías de guerra. Eh, digamos que para empezar a hablar del nuevo documental también es muy importante resaltar ciertos referentes. Yo seleccioné algunos, si bien son muchos, es muy difícil, ¿cierto? Centrarme en esa ola de nuevos documentalistas que nacieron a raíz de, pues, de este proceso histórico. Entonces vamos a empezar con Robert Frank, ¿cierto? Robert Frank, un suizo, eh, con uno de sus libros como más importantes en la historia de la fotografía del siglo XX, que es Los Americanos, que es un libro que se le denominó en su época un libro, digamos, antiamericano, ¿cierto? Él es un suizo, ¿cierto? Un extranjero que va a Norteamérica, se gana una beca y comienza a documentar una parte de América. Bueno, en realidad creo que son como 48 estados de América que él comienza a documentar. ¿Qué pasa, cierto? ¿Dónde nace la fuerza de Robert Frank? Pues Robert Frank es discreto, amable, que digamos muchos poetas que vieron la obra de él lo denominaron como un hombre que se tragó un poema norteamericano y lo convirtió en fotografía, ¿cierto? Porque también tuvo una cercanía muy grande a lo que fue el movimiento beat de la época, ¿cierto? Un movimiento literario, un poco
nihilista, existencialista, algo como muy parecido a lo que fue o lo que es el nadaísmo en Colombia. Este movimiento beat, ¿cierto? Era como un poco, o no, no era un poco, ¿cierto? Era como una cachetada a los valores norteamericanos que habían hasta el momento. Bueno, Robert Frank hizo un libro que les comento que es Los Americanos, ¿cierto? Es un libro cargado de simbolismos, con, con una especie de fotografía un poco contestataria para la época, ¿cierto? Porque, como digo, en estas épocas la concepción de la fotografía estaba muy ligada a los tecnicismos, a la efectividad y sobre todo al funcionalismo, porque viene pues de una corriente muy periodística. Entonces, la fotografía hasta ese punto era también hasta un poco propagandística, porque enaltecía los, digamos que la vida americana. Eh, Aquí vemos unas fotografías, ¿cierto? Como les cuento, digamos, Robert Frank volcó un poco la fotografía como se estaba viendo hasta el momento, jugando mucho con los simbolismos, con los recortes fuertes, con los encuadres un poco como dejados, pero hay como una aparente libertad improvisada que dicen cierta gente que lo ha investigado, pero pues obviamente no, ¿cierto? Robert Frank era un maestro de la fotografía y tenía un gran control de todos los medios expresivos, era un manejador de la cámara y de los conceptos de sus encuadres, ¿cierto? Con una experticia. Entonces acá como que les voy a ir mostrando fotografías porque en eso quise basar como la charla, en ver muchas fotografías y para así pues ir alimentando de cierta manera el ojo y que los autores tengan como una cercanía más con todos ustedes. El contexto de la América, como les digo, ¿cierto? Era una América que enaltecía sus valores y llega este hombre a hacer este tipo de fotografías. Como podemos ver, digamos, en estas fotografías, se ven los horizontes caídos, ¿cierto? Como no, una preocupación muy alta por, por la estética como se concebía hasta ese momento. Hay autores que también lo relacionan mucho con el expresionismo abstracto, ¿cierto? Porque priman son las emociones a la hora de hacer fotografía. Si bien Bresson también hablaba de eso, ¿cierto? De que la fotografía como que hay que dejar que fluya, pero Robert Frank se fue hasta los extremos. Eh, Listo, digamos que acá podríamos cerrar una parte importante de lo que es el nuevo documental, que es Robert Frank. Vamos a pasar, digamos, como a Diane Arbus. Esta es, digamos, una fotógrafa muy conocida y que de cierta manera está cargada de un misticismo muy grande en cuanto no solo a su obra, sino a su vida, a su forma de llevar su vida privada, porque se ha creado como una especie de misticismo y de mitos alrededor de cómo ella hacía la fotografía, de cómo trataba a sus modelos, de lo que quería mostrar con la fotografía, ¿cierto? Diane Arbus también es una fotógrafa americana de Nueva York, es una familia acomodada, se le considera la fotógrafa de los freaks, ¿cierto? Ella, de cierta manera, su obra también tomó mucha fuerza, fue por su suicidio, ¿cierto? Pasa mucho, digamos, con toda esta temática del rockstar, de la estrella de rock que se suicida joven y sus obras toman una categoría como más fuerte de lo que era en su momento. La fotografía de ella, a mi parecer, creo que está como muy permeada por lo que se conoce como la institucionalización del cuerpo, porque pues si concebimos la familia como algo que instaura unas relaciones, unas reglas, porque pues una niña, una chica de familia burguesa acomodada, se le creaban ciertas limitantes entre lo prohibido, lo que estaba bien, lo que no estaba bien,
y digamos que eso se ve en sus fotografías, sobre todo al final de su obra, que se descentraliza mucho de la fotografía de moda, se descentraliza de eso porque le parecía que la fotografía de moda de cierta manera era muy, muy artificial. Eh, Crea la fotografía de ella, digamos, una enorme sensación de lo prohibido. Eh, se, sus objetos a los cuales fotografiaba, sus objetos de estudio, por decirlo de alguna manera, o bueno, sus sujetos de estudio, iba entre los freaks, ¿cierto? Y la burguesía neoyorquina. Cuando hablo de esa mitificación que se la ha hecho, ¿cierto? Digamos, en cuanto a su vida privada y la forma de su proceso creativo, se ha llegado al punto de decir, digamos, que ya tuvo relaciones sexuales con algunos de sus modelos. Por ejemplo, digamos, está este enano que se dice que ella tuvo relaciones sexuales con él y con un gigante también al cual le tomó fotografías. Ella habla también de la brecha entre la intención y el efecto, ¿cierto? De cómo nos queremos mostrar, pero cómo nos ven nosotros, ¿cierto? El efecto que producimos en los otros. Ella también, pues, fotografió lo que de cierta manera son los marginados, la marginalidad neoyorquina. Entre ellos están, digamos, hombres tatuados, centros de reclusión de personas con problemas mentales, las drags, los travestis. Si bien, digamos, ahorita hay mucha gente que lo hace, eso sí es cierto, pero en su época nadie lo había hecho aún. De ahí nace como la fuerza de su trabajo, porque adelantó de cierta manera a su época y seleccionó sus contextos más inmediatos, como lo era, digamos, este tipo de sujetos. En el proceso, ¿cierto? Digamos, de investigación, pude ver que en las fotografías de ella surge algo como dialéctico, ¿cierto? Una función retroactiva entre los freaks y la clase burguesa, ¿cierto? O entre lo marginado y lo no marginado, entre el pobre y el rico, porque podemos ver que ella como que nunca se alejó de esas dos fronteras y siempre las mantuvo a par, al punto de que hay como ciertos comentarios que dicen que cualquiera que se parara al frente de la cámara de Dayan iba a ser un monstruo, ¿cierto? Ella utilizaba el flash diurno, que tampoco lo hacían mucho en la época, para resaltar todos esos detalles que seguramente no se ven con la luz natural. Por ejemplo, digamos, ahí vemos en la parte izquierda la fotografía de ese travesti, donde como que resalta y de cierta manera no lo hace ver lindo, pero supongo que esa es como la intencionalidad de ella. Eh, como digo, una fotografía, ¿cierto? Una fotografía muy misteriosa, muy secreta y reafirma esa frase de que la fotografía es un secreto tras otro secreto, ¿cierto? Eh, ya, digamos que pusimos en tela a estos dos autores, que es Robert Frank y Diane Arbus, para mostrarles un poco de lo que es la fotografía, o bueno, el nuevo documental, para pasar a Robert Frank, a Larry Clark, ¿cierto? Larry Clark también es como un icono pop, se podría decir, pues él no solo es fotógrafo, sino que también es cineasta, también creo que la mayor obra de él está centrada como en toda la parte del cine, con su película Kids, que es como una radiografía de los 2000, de la escena del skateboard, del sexo, de las drogas, con todo ese tinte adolescente que él suele meterle a sus películas. Entonces, aquí ya empezamos con Larry Clark y todo lo que viene siendo la fotografía intimista, que es como algo de lo que también está basado mi trabajo y los trabajos que siguen ahorita en exposición de, bueno, en esta charla. Entonces, digamos que Larry Clark es el fotógrafo del underground, por así decirlo. Fue quien empezó a fotografiar a sus amigos en los espacios de intimidad, sobre todo lo que tiene que ser dentro de la casa. Digamos que Larry Clark eh, expresa mucho de lo que es la fotografía de inmersión, la fotografía intimista, porque así como sus amigos, él también era un drogadicto de la época.
las fotografías que les voy a mostrar es de un fotolibro, se llama Tulsa, que es el lugar donde nació él, es en Estados Unidos obviamente, y en el cual se desarrolla, digamos, esta obra de unos 10 años alrededor, ¿cierto? De cierta manera fue muy intermitente porque él estuvo en la guerra de Vietnam, luego, al momento de su llegada, como que terminó de desarrollar sus proyectos. Él sin duda, digamos, es uno de los primeros que hizo, o bueno, uno de los primeros en hacer esto de la fotografía intimista, influenció una generación bastante grande de fotógrafos. Creo que hasta a mí y muchas personas que están viendo el video seguramente lo han escuchado. Influenció tanto a Anal Golin, ¿cierto? Que también es como una fotógrafa intimista bastante reconocida. La obra de él, digamos que también está muy metida en toda esta parte de la fotografía contemporánea, porque está entre los años 60, 70, luego en la publicación de su libro, ¿cierto? Haciendo esta radiografía de la adolescencia. Aparte hace como una radiografía de la adolescencia bastante cruda, bastante sórdida de la adolescencia, ¿cierto? Un poco descarnada, ofreciendo también como una visión dura, unas contemplaciones bastante fuertes. Ahí vemos fotografías, ¿cierto? Como ven las fotografías, la mayoría son en lugares íntimos dentro de la casa, hablando de una drogadicción que se suponía que solo existía en la clase baja, pero no, también existía, digamos, en la clase media. Muchos de los autores se puede decir, sí, de los autores de esas fotografías, de esos sujetos que están ahí, fueron asesinados o murieron por el mismo sentido álgico del contexto de las fotografías. Como pueden ver, digamos, en esta fotografía, hay alguien en la cama con un disparo en el muslo, un arma, entonces, digamos que esas fotografías no se tomarían si se tuviera esa percepción del fotógrafo tradicional como muy colonizador, que va, extrae y listo, sino que algo que caracteriza la fotografía intimista es el sentido que se vuelve la vida misma para el autor de las fotografías. Eh, si bien la obra de Larry Clark no es toda su vida, sí se ve permeada en sus obras cinematográficas. Eso es como una fracción de su adolescencia o de la posadolescencia, ¿cierto? Eh, Ahí seguimos viendo fotografías, ¿cierto? Resaltan mucho como los desnudos, las armas, la intimidad, los morados, la sangre, de cierta manera una delincuencia, porque los sujetos a los que retrataba, si bien eran sus amigos, también eran delincuentes. Igual, Robert Frank también estuvo en la cárcel y documentó, digamos, toda esta parte. Eh, Ahí hay fotografías supremamente íntimas para ya pasar, digamos, algo de la fotografía más contemporánea, porque en Al Golding sí es, digamos, de los 70, 80, 90 y 2000. En Al Golding también una americana con estudios en fotografía y en las artes que retrató y puso de imperante la fotografía intimista en su máximo esplendor, ¿cierto? La obra de ella sí se puede decir que es la vida misma, unas obras de más de 10 años con su libro, que es La balada de la dependencia sexual, que es como el libro que catapultó de cierta manera la fotografía intimista. Eh, Como vemos en la fotografía intimista, el yo está totalmente inmiscuido en el contexto. Eh, digamos que si hay una palabra que puede sintetizar la obra de Nal Goldin es la aceptación. Ella viene de un contexto neoyorquino del arte, ¿cierto? De toda la bohemia del arte neoyorquino, cargada del sexo, de las drogas, del alcohol, de posteriormente del SIDA, que también ella va a hacer como un fotolibro de toda la pérdida de amigos que tuvo en todo ese contexto. Eh, Ella muestra pues un mundo sin glorificarlo
y ni hacerlo glamuroso, como se supone que era hasta la época, ¿cierto? Ella muestra como la parte más descarnada, íntima de lo que es convivir y coexistir con el otro. Eso es lo que ella es lo que marca, ¿cierto? Como la parte más constitutiva de su trabajo, que es un sujeto frente a una totalidad de algo, pero a la vez cerrada y abrumada, que niega como una posibilidad muchas veces de expresar. Entonces ahí vemos este tipo de fotografía, ¿cierto? Este autorretrato que también es muy, 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 muy famoso de ella, que es su ojo totalmente herido, ¿cierto? A raíz de, uno de una de sus parejas. Aquí hay otra fotografía supremamente fuerte, ¿cierto? Digamos que eso es lo que se habla cuando se dice la intimidad, llegar a este tipo de espacios donde no se es un extraño, ¿cierto? Ella misma lo dice, ella retrató a sus amigos en sus espacios más íntimos, pero también hay como unas discusiones frente a este trabajo, porque muchos dicen que pues, son como simples fotografías de un diario, como eh, fotografías muy escuetas, así porque sí, pero vemos una intencionalidad en las fotografías de ella en cuanto a la utilización de la cámara. Siempre utilizó cámaras compactas, vemos que hay unos buenos encuadres en algunas fotografías, pero hay una intencionalidad bastante fuerte que trasciende más allá de los tecnicismos, pero digamos eso gracias a toda esta escuela que viene atrás, gracias a Robert Frank, a Nal Goldin, a Larry Clark, porque Nal Goldin como que conoce muy bien la obra de Larry Clark, ¿cierto? Y la conoció tanto y de cierta manera como que la desmenuzó para ser una referente bastante grande de lo que es la fotografía contemporánea y la fotografía intimista. Eh, ya vamos a pasar a Mike Brody, ¿cierto? Este, digamos que no es un fotógrafo tan conocido como todos estos fotógrafos anteriores, pero sí representa también algo de lo que es la fotografía intimista, pero no por largos periodos, o bueno, digamos periodos tan largos como los de Nal Goldin, que 15, 20 años haciendo fotografías a un mismo grupo de amigos, ¿cierto? Mike Brody, eh, con su libro Un periodo de la prosperidad juvenil, es un libro que, bueno, que las fotos comienzan a ser parte de él como desde los 17 y a los 22 años, en el cual Mike se introdujo en toda una onda de viajeros, ¿cierto? Lo que se le conoce, digamos, en Latinoamérica como el mochilero. Aquí vemos fotografías, ¿cierto? Digamos que si bien en el contexto latinoamericano se viaja por carreteras en automóviles, estos chicos se centraron en las vías férreas, en toda la parte ferrocarril, también por un gusto que tiene Mike hacia toda la parte del automóvil, toda la parte mecanicista, porque si bien Mike no se considera un fotógrafo, ¿cierto? Él tiene una obra supremamente fuerte, supremamente cargada de simbolismo, de rebeldía, hasta una onda como muy punk, muy antisistema. No se considera fotógrafo, al punto de que hizo su obra, ¿cierto? Que está como dividida en unas fotografías Polaroid, que en ese entonces pues él aparecía como Polaroid Kid, o se denominaba así, para luego pasar a la 35 milímetros con una Nikon F, no me acuerdo, ¿cierto? Entonces, estos proyectos también este proyecto, digamos en especial, es en 35 milímetros, 35 milímetros a color. ¿Cómo, cómo hacía él, cierto? Para conseguir los rollos, digamos que en esa época eran caros. Él robaba, eso como que hace también parte de la fotografía de inmersión, ¿cierto? Como que dejó todo a un lado al punto de perder muchas veces su ego, perder su estatus, perder su familia, pero conseguir una familia también en las carreteras. Aquí vemos unas fotografías que retratan, digamos, como el desgarro de una época. Vemos en las fotografías que son en interiores, que son mucho más
como fuerte, ¿cierto? Como que sí demuestran ese contexto tan fuerte que él estaba viviendo, en el interior sobre todo, pero cuando pasamos a fotos donde están afuera, vamos que el sentido de libertad es como mucho más fuerte. También se juegan mucho con los valores estadounidenses y muy fuerte la influencia que tiene toda este movimiento literario beat en la obra de él. Él mismo lo dice, ¿cierto? Eh, una fotografías resalta la belleza de la juventud en su estado más salvaje, al punto de que se vuelve hasta seductor de cierta manera, pues en mi caso, ¿cierto? Como que si dan ganas de coger una mochila y irse a hacer fotografías a lo largo y ancho con un grupo de amigos. Pero bueno, creo yo que cada autor afecta distinto al observador. Eh, entonces ahí como que les muestro de cierta manera de recorrido un poco lineal algunos autores que plantean y de cierta manera modifican la forma de documentar. Los pongo porque también son fotógrafos que alimentan mi trabajo y que destilan en lo que es el trabajo de autor que yo manejo ahorita. Eh, Eso es otra cosa, ¿cierto? Si bien como que hicimos todo este recuento por algunos autores, es para finalizar mostrándoles mi trabajo, que pues de ahí nace como la invitación a esta charla y como que es el fuerte también, es de los trabajos más estructurados, te podría decir, que tengo por el tiempo muchas veces y por la exigencia que él me ha dado. Esto es un proyecto que se llama Porte Ilegal de Caras. Eh, Trabaja sobre los conceptos de identidad, de resistencia, del cuerpo como resistencia, del cuerpo como agente político y el cuerpo como un objeto de individualización, ¿cierto? Que nos diferencia también. Virtudes, por favor. ¿Cómo? Virtudes. Virtudes. No, ¿cierto? Transitas como entre el cuerpo. Eso es como lo central. Obviamente también está como muy impuesto, o impuesto no, porque en los procesos de reflexión me he dado cuenta que también fue como una intención mía eh, hundirme más en la escena punk, ¿cierto? El proyecto está centrado también en una escena específica, ¿cierto? Un poco como también generalizando ciertas simbologías, pero con esta libertad que me da la fotografía contemporánea y el neodocumental, es que este proyecto transita entre la fotografía intimista y la fotografía en serie, ¿cierto? La serie fotográfica. Por eso vemos, digamos, como una repetición de rostros. Por eso mismo el nombre de Porte Legal de Cali. Eh, en este tipo de fotografía, que es la fotografía de inmersión, como la he llamado, yo conocí la escena, ¿cierto? La escena punk de Manizales, pero no era punk, ¿cierto? En una totalidad. Este proyecto es de hace alrededor unos 3 años, ¿cierto? Ha cambiado un poco, digamos, la parte creativa porque empezó siendo digital y ahorita es totalmente análoga, digamos, también por la exigencia que da el mismo proceso de hacer las fotografías analógicas. Ahí vemos estas fotografías eh, como con cierta fuerza y ciertas barreras rotas por el hecho de paulatinamente ir haciendo parte de la escena, ¿cierto? Digamos que estas fotografías son las últimas que he tomado de un proceso, como les digo, de 2, 3 años, porque las fotografías al principio, por no ser, digamos, que un sujeto reconocido en este orden social, en esta escena punk, siempre se veía como una especie de barrera de ellos conmigo. Como que las fotografías siempre eran fotografías lejanas, fotografías que no rompían esa barrera muchas veces de acercarme con el otro. También, digamos, eso se ve en la utilización de los objetivos. Intentaba, como siempre, utilizar objetivos que me dieran zoom, objetivos
me permitieran un poco la lejanía con el sujeto. Pero, digamos, cuando yo digo que la exigencia del proyecto lo lleva a uno a meterse en lugares donde seguramente no lo hubiera hecho, fue que la fotografía comenzó a tomar cierta fuerza. Entonces ya con el tiempo, ¿cierto? Con un proceso de investigación bastante fuerte. Eso es seguramente de lo que muchas veces no se habla en esos tipos de procesos y la investigación que uno tiene muchas veces, porque pues obviamente como un ejercicio supremamente pragmático comencé a investigar eh, más autores que hayan retratado la escena punk, ¿cierto? Películas, documentales, series, los medios de difusión del punk, por ejemplo, digamos, el fanzine, ¿cierto? Eh, Comenzar a hacer un trabajo muy riguroso, se podría decir que hasta epistemológico, para concluir, digamos, en este proyecto que aún está en construcción, porque pues muchas veces yo como que pienso, digo, bien, este proyecto lleva 2, 3 años, pero si hago una comparativa, pero no una comparativa envidiosa, ¿cierto? Con otros proyectos, está supremamente crudo. Pues 3 años no es nada a comparación de procesos de 10 o de 15 años. Igual, pues estos proyectos no tienen una finalidad de acabar y seguramente iré investigando un poco más ya para, digamos, futuras exposiciones o futuras convocatorias o como de qué manera quiero encauzar el mismo. Bueno, Entonces, espérame, Carlos, que hay como una conversación ahí medio, como inclusive aportando a todo lo que estabas hablando, como para que tú también sí, te des cuenta de lo que hay como para leerte un poco. Primero, sí, porque yo mira, siento que no preguntas no, no, nada. tranqui, tranqui, sino que también como que quería esperar un momento para, para intervenir. Primero, Martín, claro que a Martín ya le respondieron esto, pero quisiera que tú también se Sí. lo respondieras, y es porque la fotografía intimista debe ser en blanco y negro y no en color. Ahí yo creo que era porque los primeros referentes que tú estabas mostrando pues eran muy vieja escuela y trabajaban a Sí. blanco y negro, y luego empezaste a mostrar a color igual. Sí, y también, digamos, hay que recordar que la fotografía a color no fue considerada fotografía por mucho tiempo. La fotografía se consideraba fotografía era cuando era en blanco y negro. Por eso, digamos, hay una fuerte crítica a la hora de Nal Goldin de, digamos, los típicos fotógrafos, y dice ella, ¿cierto? En su mayoría hombres, que el 90-95 de los críticos de su obra son hombres supremamente como enclaustrados en toda esta fotografía totalmente tradicional. Pero sí, digamos que los referentes que les mostré son en blanco y negro, pero necesariamente no tienen que ser en blanco y negro. Aparte Ajá. estamos como hablando de fotografía contemporánea también, y la fotografía contemporánea de una libertad totalmente grande, porque se desdibujó, digamos, como toda esta onda de eso es fototal, eso es fototal, y ya comenzó a ser parte, digamos, de un concepto general que es la imagen, Ujú. ¿cierto? Entonces, una vez ramas, fotógrafos que comenzaron a trabajar las artes plásticas, ¿cierto? O los montajes de video, como que a trascender un poco, se desdibujan totalmente todas esas barreras de fotografía humanista, de fotografía documental, de fotografía artística, para hacer una fotografía cargada de un montón de cosas, o sea, que le pueden dar fuerza a los proyectos. Sí, Bueno, bueno, no sé qué otras preguntas tienen. también pues Vilena, cuando estabas mostrando el trabajo de Nan Goldin, que hace 3 años se expuso una retrospectiva en el MoMA y ella estuvo en la inauguración, y la última pieza Sí. era el video y la gente pues salía llorando. Pues ahí como que nos comparten otros referentes asociados con los que nos estabas hablando, que es como Jessica Dimmock, en consonancia con los referentes, esta es más contemporáneo. Y bueno, Villa te pregunta, ¿cómo te fuiste decantando por los retratos frontales? ¿Esta decisión va en busca de qué? Gracias, sí. Y también Vilena pregunta, ¿el mostrarlo en dípticos tiene que ver con tu forma de construir narrativa? Bueno, esas dos preguntas.
Eh, digamos que aquí pasa algo supremamente curioso y es que el nombre del proyecto está ya designado antes de haber tomado muchas de esas fotografías. El nombre es Porte Ilegal de Caras, ¿cierto? El proyecto en un principio, como les digo, ya tenía este nombre, pero las fotografías no se asemejaban al nombre, como que no había una coherencia y una consistencia bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa, cierto? Digamos, como en esos procesos donde uno se problematiza mucho lo que hace, es obvio, ¿cierto? El nombre es Porte Ilegal de Caras, pero no estaba haciendo retratos por ningún lado, no había, digamos, caras. Entonces sí fue como, bien, ¿qué voy a hacer? Intenté, digamos, hacer este tipo de retratos con un 50 y sin pedirles permiso, ¿cierto? Pero es que es como muy complicado, sobre todo, digamos, esta población, los punks, eh, son complejos por su cosmovisión, por su forma de hacer lectura de la realidad. Entonces, como que el otro, si bien existe un compañerismo muy grande, no es fácil eh, como estar ahí de alguna manera. Entonces, al último decidí hacer estas fotografías con un 28 milímetros y tener en la obligación de acercarme al sujeto para pedirle que se dejara retratar. Entonces, eh, sí, digamos que no recuerdo muy bien la pregunta. Creo que sí la respondí o no. ¿Cómo es la pregunta? Esta primera era cómo te fuiste decantando por los retratos frontales. Esta decisión va en busca de, bueno, yo creo que fue primero que te ibas a hacerlos Sí, y cómo ibas ahí. Sí, acabó de unirse Santiago Escobar. Ahí yo estoy súper atenta de quienes quieren ingresar. Bueno, la otra pregunta que te hizo Vilena era que si el mostrarlo en dípticos tiene que ver con la forma de construir la narrativa, con tu forma de construir la narrativa. sí, digamos que sí, pero no es algo en lo que haya ahondado mucho, digamos, en los dípticos, pero sí suelo mostrar que me parece que sí va creando la narrativa de mostrar que son retratos, que la obra central está basada en retratos cerca. Ujú. Bueno, David Beta te pregunta, ¿el trabajar con analógico qué ventajas y problemas te ha traído? Saludos, tocayo. El trabajar con analógico, ¿cierto? Eh, bueno, digamos que yo trabajo con analógico hace unos 2 años, 3, si bien me meto como mucho en las técnicas, porque es bastante amplio y creo que no he tenido todavía como la oportunidad, pero pues pronto será, ¿cierto? Trabajar en analógico, hay que tener un cuidado muy grande a lo que se quiere retratar, ¿cierto? Son rollos de 36 disparos y no más. Entonces hay que tener claro la intencionalidad de la foto, a qué le quiero tomar fotografías, ¿cierto? Para no volver, digamos, como un bulto de imágenes sin sentido. La fotografía exige también un manejo de la cámara y de lo que son toda la parte técnica, digamos lo que es velocidad, diafragma, ISO, cómo se utiliza el flash en interiores, en exteriores. Así me brinda, digamos, como esa parte de volverme más experto al uso de manejo, en el manejo de la cámara. Sí se nota, digamos, como cierta experticia también al momento de trabajar mucho tiempo análogo y luego pasar a digital, porque digamos que ya no tomo tantas fotografías, ya juego mucho más, digamos, con la composición y con los valores, porque eso es lo que provoca la fotografía analógica. También, digamos que las cámaras analógicas no son tan robustas, si bien son muy pesadas, no se vuelven, digamos, como cámaras que de cierta manera ejerzan un miedo al sujeto al momento de verla. Hasta muchas veces se vuelve como un puente para establecer ciertos discursos con las personas, porque es como, esa cámara es supremamente antigua, entonces ya como que
yo no les pregunté, sino que ellos me preguntaron, entonces ya hay como un interés y ahí es donde entra uno, digamos, a establecer ciertas relaciones. Entonces, sí, digamos, en la parte estética, la cámara muchas veces también ayuda a romper esas barreras y comenzar a hablar con el otro. Y no sé, digamos, también con lo analógico no me tengo que preocupar por la batería, no me tengo que preocupar, digamos, por esos aspectos que son muchas veces preocupaciones de la fotografía digital. Entonces, tengo como esa libertad. Parte es, digamos que no es lo central del proyecto, pero a mi parecer creo que sí le da una carga bastante fuerte decir que el proyecto es netamente analógico, que es pura fotografía de 35 milímetros. Bueno, Daniela te pregunta, bueno, primero te dice, hola amiguito David, ¿cómo relacionar el retrato con el documental? Son dos estilos que cuestan funcionar y en tus fotos logras capturar la intimidad de tus personajes y a la vez congelas el momento y el espacio en el que están inmersos. Digamos que el retrato siempre ha existido en el documental, ¿cierto? De pronto es la intencionalidad y la libertad que yo, como lo menciono muchas veces, que me da la fotografía contemporánea, que puedo meterle esos retratos o toda esta serie de fotografías a un trabajo que transita entre lo documental y lo intimista. Entonces, como que, si bien no he ahondado como en esa pregunta, porque me parece que a la hora de hablar de mi trabajo, como que no es necesario hablar de decir, hey, esto es un trabajo de retratos, pero documental. Creo que los dos están metidos en una función constante, ¿cierto? Las dos como que muchas veces se alimentan. Y sí, también soy consciente de que hay una cierta sinceridad en los retratos, sobre todo, digamos, en los últimos retratos. Y es por eso mismo, por ya hacer parte de una escena, hacer parte de una escena que me reconoce de cierta manera, ¿cierto? Yo ya no soy un extraño en los toques, ¿cierto? Ya es como, bien, este pelado algo está haciendo acá. No me hablo con toda la escena porque es muy difícil, pero digamos que sí hay ciertos sujetos que me reconocen ya y no se les hace extraño que en algún momento les diga a pedir una fotografía. Ya, ¿cierto? Eso es. Y ya y hasta el momento no hay más dudas o inquietudes. Sí, igual, pues me gustaría que pregunten. Ese espacio Igual, ahí pues, también es Vilena para esto. también Vilena nos dice, es que ya no hay límites rígidos, el fotógrafo ahora sabe navegar entre los géneros, o mejor dicho, entre Exacto. los niveles de la comunicación visual. Es verdad. Sí, o sea, ya no se centra, digamos, como la fotografía en sí misma. Ya Sí, no es, sino que ya es se por puede más por lo explorar. que se está comunicando que a nivel técnico Sí, se también. puede explorar con muchas otras técnicas, ¿cierto? Digamos, eso es algo que yo no he comentado acá, pero este proyecto también está sustentado, digamos, en una libreta de campo, que es como toda, ¿La tienes ahí? ¿cierto? Que es, tengo un video, si quieres les paso el Sí, link. pásame el link y ya lo ponemos. Ah, ¿no fue el video que puse la vez pasada? No, no. Eh, no creo, pero entonces, digamos, ahí están viendo, Sí, todo. eh, Ahí abriste una pestaña en internet que está Zoom. Y ahora sí, se... a- A ver, ya. listo. En la fotografía actual, pues existe una libertad muy grande. Digamos, esto que les voy a mostrar es, ¿Se bloqueó? ¿O se está ahí como...? Ay, ¿será que se le cayó otra vez el internet? Ustedes también me escuchan, ¿cierto? Sí, fuerte, claro. Sí, creo que se le... Sí, murió, se cayó el internet. Bueno, entonces
Voy a... Voy a entonces a compartir la pantalla. No, ahí estás. Ahí estás, ahí estás. Si quieres, mándame el link por WhatsApp, David, y lo paso por aquí. No hay lío. Si estás por ahí, David. David, por favor. Bueno, ahí está, ahí está. Igual aquí está un combinado también de su otra parte, sus otras miradas de la calle. A ver. Bueno, Daniela, ¿a cuáles límites? No me refería a esos límites. Bueno, esperemos aquí a que vuelva David. Y Sebastián nos dice, yo en este momento tengo un proyecto de retratar la cultura queer y drag, lo cual estoy muy sumergido. Es un proyecto que llevo desde hace 2 años únicamente con fotos instantáneas Fuji. Me parece interesante ver que te sumergiste en un grupo del que no eras parte, que hace que tengas una mirada más inquieta frente a lo desconocido. En este caso, bueno, en este caso esperemos a que vuelva, David, que se conecte de nuevo. David. Está súper. Sí, buenísimo. Compártenos ahí tu Instagram y empezamos a chismosear. Bueno, para los que entraron un poco después, mientras llega David, estábamos hablando de abrir un espacio en el que varios compartamos lo que estamos haciendo, no a modo de que sea solo un invitado, sino que todos tengamos un espacio aquí y pues como ya hemos sido como un grupo muy recurrente, como que estamos ya constantes, nos llamamos, a falta llamar a lista y está. Entonces, para, digamos, coordinar todo eso, porque obviamente no pueden ser 10, 20 personas y también deberíamos tener alguien, se me olvidó la palabra, alguien que nos esté dando un norte, que me encantaría que pudiera Vilena también acompañarnos en este proceso, porque ella tiene más experiencia en revisión de portafolios. Pero pues también todos aquí aportemos y estemos como en esta actividad. Y sí, moderador, gracias. No, y moderador y también como curador, pues como desde las miradas y desde el conocimiento que tiene Vile. Hola, ¿cómo estás? Si quieres me mandas los links y yo los comparto desde mi pantalla, Listo, ¿listo? entonces ya los envío por WhatsApp. Y entonces Sino que eso como lo el tema del podemos internet fue coordinar mal. más fácil por el WhatsApp, por un grupo en WhatsApp que estamos creando, que estamos nutriendo. Ya les dejo el mío para que me hablen por ahí y yo poder empezar a meterlos al grupo y empezar como a coordinar eso. Tal vez no sea la próxima semana, porque ya para la próxima semana ya tengo unas personas agendadas, pero sí como empezar a darle fuerza a ese espacio que me parece súper bacano para todos. Entonces, eso, sobre este espacio. Listo, don Carbonel, ya me mandaste los links, ya te cambié el nombre. Sí, creo que sí. Venga, miramos. Igual es que no han llegado. Así se va. Venga, miro acá. Bueno, y ya ahí está el Instagram de Sebas. Para estar ahí. Pero sería súper bacano que nos mostrara ese proyecto que estás haciendo, Sebas. Súper, súper. Ahí estoy.
explorar en otras técnicas, ¿cierto? Que no sea solo fotografía. Digamos, hay un proyecto que la otra vez en la revisión de portafolio nos mostraron, ¿cierto? Que si bien no era la escena queer, eran trabajadoras sexuales, ¿cierto? Que en instantáneas también. Entonces lo que hacían, ¿cierto? Era como algo de acción participativa, ¿cierto? También como mucho de acción sin daño, y era pasarle las fotografías a las trabajadoras sexuales para que ellas las pintaran con materiales, digamos, de su cotidianidad, como labial, como esmalte, ¿cierto? Digamos que exploró en otras técnicas y no tanto en la fotografía, pero es instantáneo y eso también, supongo, o a mi parecer, le da mucha fuerza al trabajo. Entonces la invitación es como a eso, no sé, investigar sobre el grabado, puede ser una, o sobre la serigrafía, o experimentar mucho con las texturas, que hace parte también de la escena queer, ¿cierto? No sé, digamos, imprimir sobre terciopelo o algo así, ¿cierto? Como ideas que se le ocurren mucho a uno. Y digamos que tienes algo muy importante y es que estás en la escena, ¿cierto? Ya rompiste una barrera y es esa, ¿cierto? Estar ahí y Contacto. convivir y coexistir. Eso sí hay que tener mucho cuidado y es que, digamos, no se nuble eso, que se pierde, digamos, como esa visión de fotógrafo y, y como que caer en, en muchas veces obviar muchas escenas, que pasa mucho, digamos, cuando se hace la fotografía intimista. Pueden haber miles de ocasiones, o sea, miles de cuadros, miles de momentos con una luz bien, pero no se hace por el simple hecho de que como que esa escena va a estar muchas veces, dice uno, por ejemplo, pero es como estar muy bien posicionado, o sea, lo suficientemente cuerdo como para saber qué es lo que se está haciendo y no dejarse como hundir tanto. Ahí se ve el proyecto, ¿cierto? Sí, ya. Sí, Entonces espera, voy se a poner cargue. aquí. Ya les mando igual el link por el chat. Por el chat. Bueno, eso es, hemos hablado como a fondo un poco sobre tu proyecto de Porte Ilegal de Caras, pero tú tienes otras miradas y otros procesos también. Entonces, para que también nos compartas de esos procesos, si a alguien se le está filtrando un poco el sonido, Sí, bueno, ¿listo? digamos que el proyecto que el Fuerte Ilegal de Caras es un proyecto pues, sobre la escena punk, pero digamos que siempre hay ciertos puntos de encuentro entre todos los proyectos que uno hace, porque digamos el hecho de ser punk también me hace habitar la calle, vivirla, ¿cierto? Y tener como una especie de relación con ella muy distinta a la que tienen las personas normalmente, ¿cierto? Entonces es como eh, una forma de destrivializar la ciudad. Habitando la ciudad uno muchas veces se da cuenta de que existen, digamos, como ciertos lugares a los que no se pueden ir o ciertos lugares donde ocurren muchas cosas y uno se va haciendo como una cartografía mental de lo que pasa en la calle. Entonces, digamos, esa fotografía que se ve ahí, ¿cierto? Esto, por ejemplo, digamos, eso es como muy por la onda de la fotografía callejera, muy por la onda del instante decisivo. Eh, y es eso, es una forma en la cual yo habito la calle, una forma en la cual la destrivializo y vuelvo, digamos, como toda esta parte cotidiana, algo extraordinario, que a toda hora es como con unos ojos de asombro, viendo lo que normalmente está muy banalizado. Entonces, digamos, esa es como la fotografía de calle para mí. Es también, digamos, como una fotografía muy instintiva. Es de salir, coger la cámara y salir a caminar. Hay Ujú. días en los que uno
hace una fotografía buena, por ejemplo, ¿cierto? O hay días en que uno se gasta 1 o 2 rollos haciendo fotos en la calle, pero es como toda esta onda también de la vieja guardia. Mm, Esta Digamos, estas, foto me recuerda mucho a Enter the Void de Gaspar Noé. eh, digamos, estos son referentes, ¿cierto? Sí. Digamos, Ven, Martín te pregunta, ¿qué enseñanzas te ha dejado este tipo de fotografía intimista? eh, pues como tener mucho cuidado con la libertad, ¿cierto? Como que uno es muchas veces cuánta libertad soporta, porque digamos que he estado en escenarios supremamente fuertes, pero también me ha enseñado a relajarme mucho con la vida, ¿cierto? Porque uno como fotógrafo muchas veces como que tiene muchas cosas en la cabeza y todo lo quiere trasladar a su diario vivir, pero me ha enseñado a disfrutar mucho la vida, a conservar amistades y digamos que a no forzar la fotografía. Enseñanzas, yo creo que esas. Bueno, ¿alguien más? Sí, ¿Alguna otra pregunta? Háblanos sobre... bueno, sí, Andrés Ríos te pregunta que si has pensado hacer algún proyecto con las fotos de calle. eh, sí, sí, obvio, cierto, pero me gustaría, digamos, implementarlo, como lo repito, soy muy reiterativo en eso, con otras técnicas. O he pensado, digamos, también en hacer arte callejero con estas fotografías. Digamos, no arte callejero, sino arte guerrillero, es el nombre, que es como, es un estilo artístico, ¿cierto? Muy nacido como en esta onda de llevar el arte a la calle. De cierta manera es como inundar la calle de fotografías o inventarse montajes. Hubo también, digamos, unos asiáticos súper locos que, digamos, en ese afán de retribuir las fotos que hacían en la calle, lo que hacían era tomar fotos en la mañana, revelaban en la tarde y esa misma tarde iban y exponían y regalaban las fotografías, ¿cierto? A las personas que se las hacían. Entonces, digamos, como que me gustaría ahondar por esas partes y no sé, ideas se me ocurren muchísimas. No sé, digamos, hacer ladrillos con la foto impresa, por ejemplo. Como que a uno se le ocurren un montón de ideas, pero eh, digamos, ahora estoy centrado es como en este proyecto, en el deporte ilegal de Caras, pero habrá tiempo para pensarme y para problematizar todas estas fotografías callejeras. Y digamos, Andrés Ríos sí es el que creo que es, Andrés Ríos es un teso, ¿cierto? Y los invito a ver el trabajo de él, que es como una onda como de escuela muy neoyorquina, de muy tan decisivo, digamos, una foto también muchas veces graciosa, es, digamos que es un tipo de fotografía bastante espontánea, aunque seguramente tiene una escuela muy buena para llegar a hacer ese tipo de fotografías, digamos, ahí está de primero, ¿cierto? Sí, esto es de Andrés Ríos. Es el perfil de... Bueno, Alejandra... no, espera. Sebastián Arcos, ¿me podrías dar el nombre del proyecto de las trans que dibujan encima para buscarlo como referente? Eso, ¿quién era el que lo estaba haciendo? No sé, era una extranjera, creo, pero no recuerdo el Es nombre. que, es que eso fue en una revisión de portafolio que se hizo acá en Manizales y algunos son muy emergentes y no tienen, o sea, como que todo está apenas en construcción. Eh, Todo era en físico, entonces por eso, Exacto, pero yo a ella la sigo en Instagram, ¿cierto? Entonces, como que escríbame en Instagram y ahorita que termine eso yo la busco y le paso como el perfil ¿listo? para que, Bueno, para que lo mire y lo revise. eh, John Neider te pregunta, no, espera, Alejandra Rendón dice, tengo curiosidad, cuando tomas fotos a las personas en las calles, ¿les hablas primero o simplemente las tomas? No alcancé a escuchar, justo se trabó ahí Bueno, pero venga, yo puedo mirar acá. listo. Que si hablas con las personas cuando les tomas fotos en la calle o solo las tomas directamente. No, normalmente no.
Bueno, las fotos que tienes en porte ilegal de caras, ¿haces las fotos a color y después las pasas a blanco y negro? Creo que el internet de David está fallándole otra vez, porque ahí quedó lupeado. Detener video. Sí, se le chuleteó el internet. Esperemos un momento. Igual vayan haciendo preguntas. Las chicas Charlotte Smith. Ah, gracias, Sara. Ya volví, ya volví. Si quieres desactivas, yo te voy a desactivar el video como para que pues solo sea audio y no tengas tanta interferencia tal vez. Ya Sara nos pasó el nombre Charlotte. De Charlotte. Ahí está. Ves, yo no me acordaba de ella. Pero sí, ahí está. Sebastián. Sí, Sebastián Arcos. Ahí está el referente. Súper, sí. Bueno, David. Listo, ya volví. Te preguntan que si en las fotos de porte ilegal de caras haces las fotos a color y después las pasas a blanco y negro. Y Daniela explícitamente, ¿por qué porte ilegal de caras? Que no lo habían preguntado, por cierto. Los añadimos. ¿Has pensado en llevar el proyecto a otras ciudades? Te pregunta Sebastián. Sí, obvio. Sí. Digamos que, pues si bien no han existido invitaciones así fuertes, pero sí me gustaría, digamos, que llevarlo y retribuirlo en los espacios punk. Digamos, ya sea una feria de tatuajes punk o, no sé, un toque o alguna feria de fancy, pero sí, sí me gustaría, obviamente. Yo creo que también es como eh, una intención que muchas veces tiene el fotógrafo, y es que su proyecto pues se vea, ¿cierto? Buscarle espacios, porque pues eso es, digamos que la fotografía ahorita también lo que, la libertad, entre todas esas libertades que da también nos da un montón de opciones, y es como dejar o tener consciente dónde quiere que sus proyectos sean expuestos. Por ejemplo, digamos que con un porte ilegal de caras, eh, hay que mantener una consecuencia, y es, digamos, un proyecto que retrata un movimiento social que es contraestatal, ¿cierto? Muchas veces, que no cree en la democracia, ¿cierto? Entonces, digamos que pasar un proyecto de esto en convocatorias, no sé, del Ministerio de Cultura o convocatorias que de cierta manera no van con nada del discurso punk, como que es un poco incoherente. Entonces, algo con lo que yo tengo mucho cuidado a la hora de presentar los proyectos. Y digamos que hay personas que dicen como que eso no importa, pero es que pues yo me metí en esto, ¿cierto? Y esto ha cambiado mis estructuras de pensamiento considerablemente, ¿cierto? No es lo mismo yo como veo un policía hace 3 años a como lo veo ahorita. No es lo mismo como yo veo la democracia, ¿cierto? No es lo mismo como yo veo los movimientos sociales, no es lo mismo como veo todo este movimiento LGTBIQ más, ¿cierto? Es lo mismo como veo las trans, los travestis, porque, o sea, es cierto. Esto es Pero un también, proceso Sebastián, experiencial. la cuestión es más si explorar otras escenas en otras ciudades, ya que pues ahorita estás trabajando con la escena de Manizales. Creo que la pregunta de él Ah, era como sí. esas exploraciones en otras ciudades a nivel de creación fotográfica. Ah, sí, obvio. Sí, tengo como unas ganas. De hecho, pues iba a salir para Medellín antes de que
pasara todo esto que acontece globalmente y justo como que me cuadraba para unos toques de unas bandas internacionales en Medellín y iba motivadísimo como a eso. Eh, y no, o sea, como que no se pudo igual. Eh, sí, sí, digamos que el proyecto también, por toda esta cuestión de la virtualidad, ha trascendido en el sentido de que sí ha estado, digamos, en fanzines colaborativos. Por ejemplo, digamos, en Contrafotografía, que es un fanzine de España, que el fundador es alguien que hace parte de la escena punk de allá. Entonces, como que sí ha pasado, sí ha estado, digamos que trascendiendo las fronteras. Suena un poco pretencioso, pero digamos que así es. Pero sí, obviamente, me gustaría demasiado. Bueno, Rafael Cárdenas bueno, te pregunta, ¿cómo visualizas estos proyectos a futuro? ¿Exposiciones en salas, fotolibros? Un abrazo. Ah, hola, Rafita. Bueno, cierto, digamos que pues esa visualización va muy ligada como al futuro, ¿cierto? Y con la consecuencia esta y este tema del no futuro, pues como que rayo un poco. Pero digamos que así a futuro que yo tenga pensado con Porte Legal de Carros, por ejemplo, es terminarlo en unos 2 años aproximadamente, ¿cierto? Quiero explorar otras técnicas a la hora del montaje, cuando se llegue a exponer y autogestionarme, autogestionar una publicación, ¿cierto? Ya sea fanzine, pero me gustaría hacerlo de alguna manera, ¿cierto? Un fanzine libro y un fanzine de uso masivo, un fanzine que salga barato, para yo poder coger e imprimir y regalar ese fanzine en los toques, digamos, en lugares donde la presencia punk esté, de cierta manera, para retribuir un poco de lo que yo estaba haciendo. Entonces, sí, digamos, y con la calle es seguir haciendo fotos, seguir haciendo muchísimas fotos, porque pues igual es que yo estoy muy joven, ¿cierto? Yo tengo 20 años, entonces tampoco tengo como una velocidad, exacto, y yo a nadie le tengo que mostrar resultados. Yo no estoy bajo una revista, digamos, yo no estoy bajo algún ente institucional que de cierta manera me fuerza a hacer trabajos, ¿cierto? Igual, no sé, puede que publique a los 40 a los 50 años, así a lo Larry Clark, ¿no? Que hizo películas a los 50, que aprendió a montar skate a los 50. Eso es loco, pero sí, digamos que lo tengo mentalizado más por ese lado. Igual con Rafa también quedamos como de cranearnos algo para exponer algún día y ahí está. Rafa también, brutal. Severo fotógrafo también trabaja en algo por ahí si quieren, digamos, como un referente local y teso. Sí, ahí ya les comparto. Sí, Sebastián, estos espacios pues básicamente también son gracias a ustedes. Yo la verdad las primeras charlas pensé que iban a ser como las únicas y al final como que sí había mucha retentiva y de que seguíamos como en esto y aquí estamos y ya estamos como se volvió la comunidad Sí, de las claro, y charlas. Este es el trabajo de Rafael Cárdenas, también de Manizales, que trabaja analógico. Que por ahí nos sí. está acompañando también y nos ha compartido varios referentes ahí por el chat. Que Claro, y espero es que que hay ahorita mucha gente haciendo fotos, en realidad. ya les dejo el Instagram de Rafael ahí por el chat. Igual ahorita que acabe la charla, les mando toda la lista como de referentes de los que hablamos aquí, como para que los puedan ya revisar con más calma. Daniela te dice, negro, mucha admiración para vos. Pero me lo mandó Hola. en privado a mí, pero tiene que ser en privado A ver. a él. No, listo, Dani. Dani también es una tesa, también, pues mucha admiración para ella. También les recomiendo el trabajo de X Daniela Betancourt, análogo también, porque pues digamos que en toda esta onda virtual también se han creado como ciertas comunidades que rodean toda la parte de la fotografía analógica.
y que sus obras, digamos, que se centran es en eso, en la fotografía analógica, y que es eso, digamos, ahí pueden ¿Cierto? ver el trabajo de Dani, sí, es ella, Ok, ahí estamos. Eso está, o sea, este espacio es recomendadísima. solo como, es para que todos aprendamos, compartamos, nos conozcamos, hagamos conexiones, ¿sí? Ahí está. Bueno, ya les mando el link por el chat. Ajá. Saludos desde Medellín, te mandan. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro momento final y esperado, y es como la foto de grupo pantallazo de la charla de hoy. Para que, Ya antes de eso, yo también quiero pues agradecerles a todos los parceros que se conectaron y a todos los sujetos que están acá, todas las personas por sacar de tu tiempo y de cierta manera escucharme y gaguear un poco acerca de mi trabajo y mis referentes. Muchas gracias, les agradezco, en serio, a todos los que eran sus referentes, que mandaron su buena energía, porque pues motivan y motivan un montón a seguir haciendo esto. Muchas gracias, en serio, a todos y a Gracias, todas. David. Bendiciones. Igualmente. bueno, David, activa tu video. ¿Será que sí nos deja? Pero eh, me dice que el hospedador lo detuvo. Supongo que quién es el hospedador. Yo, pero ya no sé cómo activarlo. A ver, preguntar para allá. Listo, ahora me Ah, voy. sí. Para comenzar a fallar todo. Hoy es día de lluvia en Manizales. Bueno, entonces ya va los pantallazos. Ay, perdón, Blacky. David Beta, me encanta. A ver, ahí va. 1, 2, 3, está. Este primero. Esperen que hay que hacer otro. Y otro por aquí. Epa. Muy bien. Listo, muchas gracias a todos por estar. Ya les enviaré y publicaremos pues el link de descarga de esta charla. Nos vemos mañana por este mismo canal, 4 p.m., muy puntuales, ¿sí? Y tendremos la compañía de Fernanda Patiño, cofundadora de Fotógrafas Latam, quien nos va a hablar sobre fotografía de las emociones y también el trabajo pues colaborativo y este trabajo en comunidad, en una comunidad que ha crecido bastante, que es Fotógrafas Latinoamericanas, y aquí inclusive hay varias participantes. Y bueno, nos vemos mañana, mismo canal, no se pierdan. Se cuidan, lávense las manos, báñense. Chao. Chao. Oh, gracias.